El acta de la sesión número 10 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 11 ordinaria queda a disposición de la comisión. Campanita, ¿cierto? Póngale campanita. Harta campana hoy día. Es bonito. El señor secretario dará la cuenta, la lectura de la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores parlamentarios. Se han recibido los siguientes documentos. El primero, porque me lo acaban de informar, son las excusas del gobernador a la sesión de hoy, que no va a poder asistir. Dicen que en este minuto está en terreno, pero que no tiene ningún inconveniente en poder asistir en otra oportunidad cuando se le invite. Diputado Guzmán. Eso fue recién. Llegó un oficio del Ministerio Secretaría General de Gobierno, quienes informan ante la solicitud de información respecto a quienes se encontrarían actualmente en la situación de presos políticos, y al respecto, la ministra señala que la materia consultada excede las competencias de ese ministerio y recomienda reenviar la consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 2. Un oficio del secretario general, quien informa que ha remitido para archivo el expediente de tramitación del proyecto de ley que otorga reconocimiento y protección a las prácticas consuetudinarias de comercialización de la producción de la economía familiar campesina de los pueblos originarios, correspondiente a un boletín que se está tramitando y que se despachó por esta comisión. En consideración, dice el secretario general, a que con esta fecha la sala de la Cámara de Diputados ha rechazado dicha iniciativa. Finalmente, una nota del diputado Johannes Kaiser, quien señala que por imprevistos de último minuto, el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Ibáñez, no podrá participar de esta sesión, pero sí participará en su reemplazo la magistrada del mismo organismo, doña Gloria Ortiz Delgado. Y estamos esperando, señores diputados, un reemplazo de la diputada. Llegó el reemplazo. Pizarro por la diputada Daniela Serrano, que ya se encuentra aquí presente. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra para asuntos varios. Dele. La magistrada Gloria Ortiz, ex magistrada me comunica que tiene problemas para acceder, que no tiene autorización de persona. ¿Habría alguna? No se escucha nada. Nada. Disculpe, colega. Que la magistrada Gloria Ortiz me informa por teléfono que no sería capaz técnicamente de conectarse porque le niegan el acceso, o sea, le niega el acceso el sistema. Lo están viendo desde informática. ¿Cómo? Lo están viendo desde informática. Les mandé el contacto a informática para que la puedan hacer ingresar. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sobre la cuenta. Presidente, dos temas de la cuenta. Primero, respecto a las excusas del gobernador de la Araucanía, como ya teníamos el acuerdo tomado y como según recuerdo está cerrada la tabla respecto de las semanas que vienen, si podemos acordar como mesa que esa invitación que ya estaba acordada la podamos dejar desde ya para la primera semana que quede libre de las tablas que no sean, si podemos tomar ese acuerdo primero. Y lo segundo, me preocupa la respuesta del oficio de la ministra del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que está señalado como punto 1 de la cuenta, donde dice que la solicitud de información respecto a quienes se encontrarían actualmente en la situación de presos políticos y al respecto señala que la materia consultada excede las competencias de este ministerio, recomienda reenviar consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta solicitud nosotros la hicimos hace prácticamente 2 meses y nos responden esto. Debieron haberlo internamente hecho la derivación quizás, pero lo que más me preocupa es que estas fueron declaraciones de la propia ministra secretaria general de Gobierno. Entonces solicito a través suyo, presidente, si podemos oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el tenor del oficio que ya se envió,
y señalando esta respuesta, pero también dejando en acta o dejando constancia que ese oficio tuvo sentido en atención a las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, ministra de Secretaría General de Gobierno. Por tanto, por eso lo solicitamos. Y que nos respondan que excede sus competencias, bueno, que entonces no hable más allá de sus competencias. Gracias, presidente. Con respecto al punto que usted señala, el primer punto con respecto a, para ir cerrando algún acuerdo, con respecto a si podemos dejar invitado al gobernador para la semana subsiguiente, digamos, si hay acuerdo. ¿Sí? Con respecto al punto 2 que usted hizo, ¿me puede detallar cómo quiere el oficio para poder buscar el acuerdo? No hay problema, no hay problema. ¿La palabra sobre la cuenta? Señor presidente, ¿No? sí, yo. Dígame, señora Lorena Frías, diputada. Señor presidente, quiero insistir en un oficio que se envió en la primera sesión que tuvimos, que era respecto a las acreditaciones respecto de víctimas de violación a los derechos humanos durante el estallido social de parte del Ministerio del Interior y que no ha habido respuesta. Acogemos eso, diputada, y vamos a pedir que, digamos, poder acelerar o a lo menos presionar para que tengamos respuesta con respecto a lo que usted solicitó en relación a ese oficio. Muchas gracias. ¿Pasamos a puntos varios, le parece? Dígame el oficio para que la Secretaría lo tome para poder sacar el acuerdo. Perfecto. Presidente, el día 23 de marzo del 2022 salió de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario el oficio 4-22, dirigido a la ministra secretaria general de Gobierno, en que decía, a objeto que tenga que informar respecto a quiénes se encontraría actualmente en situación de presos políticos conforme a los dichos que habría sostenido al respecto la ministra Camila Vallejo. La respuesta nos llega bastante tardía, nos llega recién el 10 de junio y no haciéndose cargo de las propias declaraciones de la ministra. Por tanto, como la ministra señala que esto debe ser contestado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se derive este mismo oficio en las mismas condiciones, señalando que son las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, y acompañando los dos oficios, el de solicitud y el de respuesta, para efectos que nos respondan quiénes son, en definitiva, los presos políticos que ha señalado tanto la ministra vocera de Gobierno como también la ministra de Justicia. Perfecto, teniendo más claro el tipo de oficio que pide el diputado, ¿tenemos acuerdo para enviar el oficio? ¿Sí? Acordado. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Kaiser. Señor presidente, me gustaría que oficiásemos al Ministerio de Justicia para que nos informe cuántas personas están condenadas por delitos de lesa, literal, por delitos de lesa humanidad en Chile. Muchas gracias. ¿Le parece a la mesa tomar acuerdo con respecto a ese oficio? No es. Si lo entiendo bien, para interpretarlo, diputado, es pedir un oficio para que el Ministerio de Justicia diga cuántos presos hoy día hay por delitos de lesa humanidad. Condenados por delitos de lesa Condenados, humanidad. condenados. Perdón, presidente. Dígame. Solo respecto del requerimiento del diputado Kaiser, yo pondría cuántas personas están condenadas por delitos que se imputan a crímenes de lesa humanidad. Diputado Kaiser. Dado que yo tengo entendido que en el derecho penal no existen las condenas por delitos en razón de la analogía, yo estoy preguntando exclusivamente cuántos delitos, o sea, cuántas personas están condenadas en Chile en razón de una condena por delitos de lesa humanidad. Es que, Ok, diputada, hagamos una cosa. es que, perdón, adelante, presidente. Les propongo lo siguiente, hacer el oficio que está pidiendo el diputado Kaiser y a la vez también el oficio que está pidiendo usted. Yo no estoy pidiendo oficio, señor presidente. Lo que digo es que dado que los crímenes se cometieron antes, por ejemplo, de la aprobación del Estatuto de Roma que codifica los crímenes de lesa humanidad, lo que no los hacen por ello no aplicables, digamos, a la realidad chilena, lo que vamos a tener son delitos comunes porque no había otra posibilidad de juzgar
que eventualmente son calificados bajo la legislación internacional como crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la pregunta es mañosa. Perdón, diputada. Creo que la pregunta tiene que referirse más bien a cuántas personas han sido condenadas por delitos que se considera, en los términos que señala la diputada Fríes, por delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, que puedan ser calificados como delitos de lesa humanidad. Ok, propongo lo siguiente. La última palabra, diputado, para cerrar el tema de este punto. Las personas están siendo procesadas actualmente por los mismos delitos. Nuevamente, aquí la pregunta, y que tiene que ver con lo que es el efecto jurídico de las sanciones y de las condenas, es la siguiente. ¿Cuántas personas han sido condenadas por delitos de lesa humanidad? En razón de que nosotros, entre otras cosas, las sanciones que se aplican son distintas, los regímenes carcelarios son distintos. Si usted me dice, estimada colega, de que en Chile se ha condenado o se están aplicando sanciones por analogía a delitos que son posteriores a la comisión de los mismos, ese es otro tema, ese lo podemos conversar después. Pero importante para nosotros es saber cuántas personas han sido condenadas en Chile por delitos de la naturaleza que yo he expuesto. Es decir, cuántas personas están condenadas por delitos de lesa humanidad. Gracias, diputado. Sugiero lo siguiente a la mesa. Hay que votar lo que propone el diputado Kaiser. Yo lo dejaría en votación porque si no vamos a tener un debate con respecto a algo interpretativo que está claramente que esta mesa no está de acuerdo lo uno con lo otro. Entonces propongo votar el oficio para cerrar el debate. ¿Les parece? En votación, señor secretario. No de acuerdo. Muy bien, señor presidente. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? No está. Diputada Bulnes, ¿cuál es su voto? Diputada Fríes, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Dame un segundo que necesito verlos a todos. Ya. Diputado Guzmán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputado Kaiser, ¿cuál es su voto? A favor, señor presidente. A favor. Don Cristian, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. A favor. Lago Marcino, no. Va. Disculpe. Abstención, muy bien. Don Daniel Ilayú, ¿cuál es su voto? A favor, señor presidente. A favor, muchas gracias. Don Jaime Naranjo. Don Eric Cañanco. No está. Jimeno Sandón. A favor. A favor. A favor. A favor. Y Hernán Palma, ¿cuál es otro? Contra. Y en contra. ¿Ah? No, está bien. 6 votos por la afirmativa, 3 en contra, 1 abstención. Aprobado el oficio en los términos solicitados por el diputado Johannes Kaiser. Con campana, pues. Aprobado el oficio. ¿Ofrezco la palabra en puntos varios? ¿No? ¿Pasamos a la cuenta? O sea, pasamos al orden del... ¿Tenemos alguna noticia con respecto a si está conectada o no está conectada la invitada? Estamos en eso, espérame un segundito. Estamos en eso. ¿Aló? Vamos. Dígame si estoy en lo correcto.
En contra. Bulnes, Fríes, Palma, Serrano. ¿Sí? Sí. Por la afirmativa, Guzmán, Kaiser, Lavé, Lilayú, Osandón. 2, 3, 4, 5. ¿Y objeción? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Nos falta un voto para que se apruebe. Tiene razón. No voy a llamar a... Sí. ¿Y qué queda la votación? Rechazado. Okay. Por falta de quórum. Por un pequeño error se queda rechazado el oficio, para dejarlo claro también. Por mientras, en puntos varios, quiero proponerle a la mesa ver si podemos hacer tener algunos invitados con respecto al tema de la educación en Chile, que hoy día hay una violencia desatada, en donde también los derechos fundamentales de la educación, tanto de ser educado como de educar, se han visto vulnerados. Sugiero poder invitar al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que nos venga a explicar un poco cómo él ve el tema de los derechos humanos con respecto a los derechos fundamentales de la educación. También me gustaría invitar a la defensora de la niñez, al ministro de Educación y al director de la UNICEF en Chile, porque hoy día se han visto vulnerados esos derechos tanto de los apoderados, de los académicos, como también de los alumnos. Me gustaría ver si la mesa toma acuerdo con respecto al tema. Presidente. Señor presidente. Diputado Jimeno Sandón. Gracias, presidente. Me parece bien, pero hay una sesión especial que se está formando. No sé si usted está al tanto y también se invitaría a esas mismas personas bajo el mismo tema. Entonces, solo decir eso porque el tema es tan importante que en una vez deberíamos apoyar esa sesión especial, que creo le faltan poquitas firmas y justamente están pensadas esas mismas personas para ser invitados. Eso. Gracias, presidente. Diputado Lilayú y después el diputado, ¿usted también cree? Sí. Pido la palabra al diputado. Señor presidente, muy breve, por su intermedio. Solamente comentarle que la señora directora de la Defensoría de la Niñez está invitada, la señora Patricia Muñoz, tengo entendido, como usted la mencionó. Sí, porque justamente el interés era hablar sobre el tema de la vulneración de los derechos de la infancia y la juventud en Chile. Sí, pero ¿está invitada? Está convocada, sí, no sé la fecha si está confirmada, el señor secretario tal vez nos pueda ayudar, pero está en la lista de invitados. Sí. Buenas tardes. Diputado Lilayú. Presidente, Dígame. se conectó la invitada de Colombia. Ok, 2 minutos para terminar este Lo logramos. Y vamos. No se preocupe, aquí estoy atenta. Muchas gracias. Señor presidente, bueno, yo creo que felicitarlo porque es un tema realmente que es transversal, un tema que yo creo que alguna vez vamos a estar de acuerdo de saber lo que está pasando en esta comisión. Solamente agregar que sería bueno invitar al ex ministro también de Educación. ¿Por qué? Porque esto viene de hace mucho tiempo. Veamos qué pasa ahora con nuestro ministro actual. Diputado Araya. Gracias, presidente. Solicitar su oficio al Ministerio de Justicia para poder tener el número de la gente que está condenada por crímenes de lesa humanidad. Es que pero este otro es que no estaba, claro, al fondo no puedo hacer parte de este acuerdo en el que no estuve. Se podría volver a votar. Claro. Se puede volver a votar porque no estuve. Ya, pero claro, pero tiempo. Pero yo quiero. Está bien, tiempo. Está bien. Antes de ese debate, terminemos el anterior, ¿vale? Estamos de acuerdo con hacer esta invitación a las personas que yo les pido para ver el tema de la violación, digamos, de los derechos fundamentales de la educación y a ser educados, digamos, y a educar. Diputada. Solo hacer una sugerencia como parte integrante también de la Comisión de Educación, en los cuales también ha sido gran parte de los temas que hemos abordado. Quizás también dentro de la misma sugerencia, se lo pueden hacer también saber a la presidenta, es ver que quizás la Comisión de Educación en algún momento también pueda sesionar en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos para abordar esta temática. Me parece perfecto. No sé, perdón, diputada, no sé cómo se hace eso administrativamente. ¿Secretario? Más la sesión especial.
o con la misma sesión especial, pero yo creo Es que que además hay debiese una existir sesión el especial de vínculo. eso. Sí, debiese existir el vínculo para que no se vean también los temas por separado. ¿A qué es lo que me refiero? Como para poder también complementar, que no sea solamente un acuerdo donde ustedes lo vean por separado. Incluso si van a hacer también la invitación a la Defensoría de la Niñez, incluso también si quieren poner en tabla la citación al ministro de Educación, cuestión que también creo que sería relevante, que quizás también se vayan a dar una vuelta por la Comisión de Educación, en los cuales todos los diputados y diputadas pueden estar presentes. Pero la sesión especial a que se refiere, ¿es sesión especial de sala o de comisiones? De comisión. De sala. Hay una sesión de Eso es sala. diferente. Porque por lo menos en derechos humanos no tenemos este tema en las próximas 3 sesiones. A no ser que de sala, pero de sala ya es otra cosa. Ya es la institucional la misma en la que se pronuncia, digamos. Pero ahí, bueno, no sé si la del diputado Sandón quiere argumentar algo. Sí, no, era solo, esto es un tema de economía, perdón, presidente. Como economía, si en el fondo vamos a invitar a la misma persona para 2 comisiones más una sesión de sala, yo creo que todo lo contrario, deberíamos empujar desde educación y desde derechos humanos que se haga lo antes posible, dada la urgencia del tema. Incluso hay una interpelación de educación que también yo creo que va a ser un poco, va a estar un poco relacionado al tema. Entonces, me parece que tal vez deberíamos empujar entre todos que se haga lo antes posible la sesión de sala, o sea, la sesión especial. Cortito y por razones administrativas. ¿Podemos dejar el resto del punto varios para el final de la sesión en razón de que la señora Ortiz tiene tiempo limitado para acompañarnos? Muchas gracias. Ok, pasamos, ¿le parece a la mesa pasar al tema y después vemos los puntos varios que quedaron pendientes? Lo vemos al final de la sesión. ¿Cierto? Ya. Bueno, partiendo de la orden del día, esta sesión tiene como objeto tratar la siguiente tabla. Recibir al magistrado que hoy día viene en reemplazo, la magistrada Ibáñez. No, era Gloria, ¿no? Gloria Ortiz Delgado, de Colombia. Por favor, Gloria. Buenas tardes. Estamos, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Yo soy Gloria Ortiz Delgado, fui magistrada de la Corte Constitucional hasta hace 3 días. En Colombia, los magistrados de la Corte Constitucional tenemos periodo por 8 años y este periodo no puede ser reelegible. Entonces, en este momento puedo decirles que soy una ex servidora pública con cierta libertad para opinar. He trabajado en la rama judicial casi toda mi vida. Inicié mi carrera haciendo prácticas en la Corte Constitucional y fui en el año 2019 presidenta de la Corte Constitucional. Esto pues me pone en una visión muy desde el Poder Judicial. O sea, mi acercamiento a los temas serán seguramente pues desde la experiencia que a lo largo de todos estos años pues he podido tener con la rama judicial. Con esa breve presentación, yo quería comentarles que pues disculpo al doctor Jorge Enrique Ibáñez, que inicialmente estaba invitado a esta sesión, pero por problemas de salud y ellos tienen sala en las horas de la tarde, entonces pues no se pudo conectar. Me pidió ayer en la tarde que si me podía acercar a ustedes y yo con todo el gusto pues accedí, porque estos son temas que en últimas involucran los intereses de la comunidad entera, del universo entero. No por cualquier cosa se dice que en general los derechos humanos son derechos universales y no por cualquier cosa toda la regulación de los derechos y en general el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos se considera jus cogens. Por esa razón, yo puedo contarles a ustedes ese acercamiento y sobre todo esa interpretación que la Corte Constitucional colombiana
ha tenido en torno a los conceptos, la naturaleza jurídica y en general los detalles que involucran la protección eficaz de los derechos humanos. Según tengo entendido, en la parte final ustedes podrán presentar algunas dudas y por esa razón trataré de hacer pues una presentación más corta para tratar de que al final podamos acercarnos a través de las preguntas. Yo quería comentarles que en Colombia, por la situación del conflicto armado tan fuerte y que ha sido tan marcado en nuestra historia y en nuestro contexto jurídico, en Colombia la Constitución del 91 fue considerada una constitución de la paz, una constitución que está dirigida a buscar la protección en general de los derechos humanos. En nuestra Constitución, en Colombia, hay una referencia de manera específica al concepto de derechos fundamentales y al concepto de derechos humanos. Por esa razón, la primera etapa de la jurisprudencia trató de establecer, bueno, cuáles son las diferencias entre un derecho fundamental, entre un derecho humano, y siguiendo muy de cerca la doctrina española, llegó a la conclusión que estas diferencias no son tanto de contenido, sino que terminan siendo diferencias por el contexto histórico y el contexto normativo en el que se encuentran. Llega a la conclusión que los derechos humanos están más asociados a las regulaciones internacionales en general del sistema universal o regional de los derechos humanos, y el concepto más específico, más local, pues hace referencia a los derechos fundamentales. Esto, desde el punto de vista de la protección del derecho, pues evidentemente tiene una relevancia muy importante porque los derechos fundamentales se protegen por vía de la acción más rápida, de la acción más eficaz que tenemos en Colombia, que es la acción de tutela. Para hablar de los derechos humanos, en cambio, pues hay un engranaje jurídico mucho más amplio, un engranaje que incluso ubica la protección de los derechos humanos en el contexto penal. Por eso, el mismo Código Penal hace referencia a la existencia de algunos derechos humanos y algunos límites, sobre todo para el abuso de poder, que puedan ubicarse en los derechos humanos. Pero no hay exclusividad, no hay monopolio de la materia respecto de quién es el actor que afecta. En otras palabras, puede haber afectación de los derechos humanos o de los derechos fundamentales por parte del Estado, pero también por parte de los particulares. Y lo mismo pasa con los derechos humanos. Puede haber afectación y una grave violación de derechos humanos por parte del Estado, pero también por parte de civiles, también por parte de particulares. En Colombia no hacemos una distinción y no establecemos monopolios de protección. Entonces, ¿hablamos de derechos humanos es frente al Estado? No. En Colombia incluso, fíjense, que en cosas tan elementales, tan simples como hablar del objetivo de la educación de los niños en Colombia. El artículo 67 de la Constitución nos dice que la educación en Colombia se hará con respeto, se educará por el respeto en los derechos humanos. El Estatuto del Abogado, por ejemplo, en un asunto de comportamiento de particulares típicos, los abogados que litigan. Y una de las obligaciones de los abogados, de los deberes que tienen los abogados en nuestra legislación, es respetar los derechos humanos. Eso nos muestra que desde el inicio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el respeto por los derechos humanos es un asunto que legitima el Estado mismo y legitima las relaciones de poder. Por eso, frente a los colegios, incluso particulares, frente a las actuaciones de los particulares común y corrientes, les exigimos el respeto por los derechos humanos.
es un discurso transversal que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Colombia, de hecho, ha referido como un asunto de derivación de la dignidad humana. El respeto por los derechos humanos no hace más que dignificar al ser humano. La jurisprudencia lo ha dicho, es un discurso transversal de ética de comportamiento. Como es una ética de comportamiento, legitima al Estado, pero también legitima las relaciones de poder. Fíjense que incluso en los colegios particulares, en las más elementales relaciones entre trabajador y empleador, los estatutos deben señalizar y proteger los derechos humanos. Por eso, cuando la Corte Constitucional se ha acercado a la protección de los derechos humanos, ha sido absolutamente enfática en que su forma de realización está a través del contenido mismo de la naturaleza de la Constitución del 91, que es una constitución humanista en donde el centro de atención está en el ser humano, está en sus derechos, está en los derechos humanos de quienes están en cualquier tipo de relación. Claro, cuando la Corte ha tenido el conocimiento de asuntos que involucran al sistema universal o internacional de los derechos humanos, porque la Corte Constitucional en Colombia tiene a su cargo el control de constitucionalidad de las leyes que aprueban los tratados y de los tratados mismos. A partir del 91, todos, antes del canje de notas y en general antes de la vinculación internacional del Estado, debe pasar por el control constitucional. Y en ese paso por el control constitucional, la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de tratados que hacen parte del sistema universal o del sistema local, regional de derechos humanos. Y en ese contexto, claro que la Corte ha ubicado el lenguaje en la protección de los derechos humanos y no tanto en la protección de los derechos fundamentales como en el lenguaje puramente interno. Y en ese estudio de control de constitucionalidad de los tratados y de las leyes que lo aprueban, la Corte tuvo la oportunidad desde sus inicios, en unas sentencias muy importantes de posiblemente los 3 primeros años de la Corte Constitucional, una sentencia que todavía es absolutamente paradigmática, muy importante de mi corporación, fue precisamente la del estudio de constitucionalidad del Protocolo 2. El Protocolo 2 de los convenios de Ginebra, o sea, del artículo 3º común de los convenios de Ginebra, que hace parte indudablemente del derecho internacional humanitario. En el Protocolo 2, la jurisprudencia de la Corte Constitucional analiza una norma que tiene un ámbito de aplicación mucho más amplio que la sola orden dirigida a los estados, o sea, al Estado colombiano. Porque fíjense que el ámbito de aplicación del Protocolo 2, en el artículo 1, en el que lo identifica, dónde se aplica, y miren lo que dice. El presente protocolo se desarrolla y completa el artículo 3º común de los convenios de Ginebra, sin modificar sus actuales condiciones, y se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del protocolo adicional de los convenios de Ginebra, que se desarrollen en el territorio interno de la población, por tanto las Fuerzas Armadas del Estado, como por los disidentes o grupos armados organizados bajo la dirección de un mando responsable. Esta sentencia, la sentencia C-225 del 95, que les decía, que es una de las sentencias más paradigmáticas de la jurisprudencia de la Corte, adoptó decisiones trascendentales que siguen siendo aplicables en nuestra jurisprudencia. Y dijo que estas reglas mínimas
en los combates, en los conflictos internos, con civiles entre civiles y las fuerzas del Estado, entre grupos que se identifican aquí como grupos que tienen un mando, que tienen una organización, que tienen un ejército, pero así sean particulares, o sea, son disidentes, son grupos irregulares, pero ellos también son destinatarios de la protección de los derechos humanos. Desde esta misma sentencia se reconoce que los grupos disidentes en Colombia están regidos por el derecho internacional humanitario y también se les aplica las reglas exigentes en el jus cogens del derecho internacional de los derechos humanos. Eso, para nosotros, con la firma del acuerdo final con las FARC y en el proceso de reincorporación de los grupos paramilitares en Colombia, fue un factor determinante en la toma de decisiones, porque las normas del sistema universal y regional de derechos humanos, por ahora hemos visto el universal de derechos humanos, también vinculan a los grupos armados al margen de la ley. Claro que vinculan al Estado, pero también los vincula a ellos y por esa razón, tanto en el acuerdo con los paramilitares como en el acuerdo con las FARC en Colombia, las reglas de respeto de los derechos humanos debían imponerse. Y en el control constitucional que realizó la Corte Constitucional cuando se regularon las normas que autorizaron al gobierno Santos a realizar el acuerdo con las FARC, uno de los factores que nosotros debíamos establecer y debíamos valorar si en efecto se ajustaba a nuestra Constitución, pues era si esos acuerdos respetaban las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, porque ellos también lo pudieron haber vulnerado. Y otro de los elementos, segundo punto importante de esta sentencia que les estoy comentando, de la sentencia 225, fue el primer punto, reconocer que hay particulares que también son destinatarios de las reglas del derecho internacional humanitario, y dos, son combatientes, y dos, el reconocimiento de que estas normas hacen parte de la Constitución, integran el bloque de constitucionalidad. En otras palabras, protocolo 1 y expresamente protocolo 2, la propia Corte Constitucional les dijo que son constitución. Y por esa razón, cuando nosotros estudiamos todo el engranaje jurídico del proceso de paz en Colombia, debimos hacer el control de constitucionalidad, porque estas normas integraban la Constitución en su sentido material. Hacían parte del bloque de constitucionalidad. Eso muestra que en Colombia uno de los factores más importantes y uno de los retos más interesantes que tuvo nuestros procesos de paz y de reincorporación de los excombatientes, pues fue precisamente el respeto por las reglas del derecho internacional humanitario y en general del derecho internacional de los derechos humanos. Pero con todo este análisis, nosotros también en la Corte Constitucional tuvimos que hacer unas valoraciones bastante interesantes cuando se empezaron a presentar fenómenos más concretos de afectación de derechos de lesa humanidad, que son los derechos que protegen estos sistemas jurídicos de derechos humanos. Y en ese entonces, por ejemplo, se presentan situaciones de desplazamiento forzado muy fuerte, no solamente producidos por los grupos paramilitares, en donde hubo una omisión y en muchas oportunidades demostrada una acción del Estado junto con los grupos paramilitares, pero también un desplazamiento forzado generado por el actuar de la guerrilla, generado por el actuar de los otros combatientes que estaban afectando a la población civil. Sin ningún interés ideológico, porque evidentemente era población civil, poblaciones enteras, en donde
pues ellos no podían identificarse ni cercanos a los paramilitares, ni cercanos a los militares. Vivían en pueblos, corredores, en muchos lugares, corredores de narcotráfico, en donde tuvieron que salir por causa de la guerra en Colombia de sus territorios. Colombia sigue teniendo una dificultad muy grande con el desplazamiento forzado. El registro de desplazamiento forzado en Colombia nos muestra que hay alrededor de 8 millones de personas como desplazados en forma obligatoria, y precisamente por la grave afectación de los derechos más elementales de la población desplazada, la Corte Constitucional profirió una sentencia en el año 2004, la famosa sentencia 025 del 2004, en donde declaró lo que nosotros denominamos estado de cosas inconstitucional y le exigió a la Corte Constitucional que asuma el seguimiento de las políticas públicas que el Estado debía adelantar en favor de las personas en situación de desplazamiento forzado. Fíjense que dentro de ese seguimiento, la Corte hace un control directo y permanente sobre los procesos penales que se derivaron de estas situaciones de desplazamiento. Pero una situación de desplazamiento que ya es un delito de lesa humanidad, pero aumentado con las enormes dificultades de la guerra, en donde la propia Corte Constitucional encuentra el caso, por ejemplo, de mujeres, en donde su cuerpo fue utilizado como fortín de guerra. Su cuerpo fue utilizado como un instrumento de guerra, lo cual obviamente constituye otro delito de lesa humanidad que debe ser perseguido. No importa quién lo produjo, si fueron los paramilitares, si fueron las fuerzas militares o si fue la guerrilla. Lo cierto es que en esos procesos de paz, tanto a las FARC como a los paramilitares les exigieron formas de reparación, formas de no revictimización, de no repetición y en general formas de reparación a los derechos de las víctimas por constituir un delito imprescriptible, un delito imperdonable, pero un delito que requiere la protección de la persona más de quién fue el que lo produjo. Por esa razón, la Corte Constitucional en Colombia ha tenido unos retos muy fuertes y muy importantes a la hora de concretar estas reglas y estas normas de protección de los derechos humanos, independientemente de quiénes son los actores del mismo. El centro, el foco de atención ha sido la víctima de múltiples delitos de guerra, porque en un conflicto tan desgarrador y tan absolutamente desbordado como el que tuvimos y como el que en algunos lugares del país se mantiene vigente, pues definitivamente los jueces han constituido un elemento muy importante de reivindicación de los derechos de las víctimas. Hemos enfocado, y ahí, siguiendo estándares muy importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estándares ahora, fíjense ustedes, más que del derecho universal de derechos humanos, del derecho regional de derechos humanos, en donde la Convención Americana establece unas reglas muy importantes para efectos de la protección de las víctimas, que en últimas es donde debe centrarse la protección de los derechos humanos. La identificación del tipo de delito, la identificación del titular de los momentos en el que se presentaron los hechos delictivos, pues esos son asuntos que incluso en los procesos de paz que hubo en Colombia, tanto con los paramilitares como con las FARC, pues constituyeron elementos muy importantes para la negociación y que sí, hoy constituyen un reto muy importante para la JEP, para la Jurisdicción Especial de la Paz, que es la que tiene a su cargo esa reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto. Esa sigue siendo una tarea que los jueces en Colombia
debemos seguir. Bueno, yo debía, hasta hace poquito, todavía hablo en términos de que soy juez, pero esa es una tarea en donde el Poder Judicial en Colombia ha contribuido de una manera responsable y muy ligada a la ideología de los derechos humanos, más que a una ideología política determinada. Una ideología en donde entendemos que los derechos humanos son la real legitimación de una sociedad misma. Ese es un acercamiento muy general que quería pues compartir con ustedes de cómo ha sido el manejo y cómo hemos enfocado en Colombia este debate alrededor de los derechos humanos. Pues muchísimos temas tenemos para tratar. Yo no sé si es importante para ustedes seguir con preguntas y pues seguramente pues habrá muchos temas para poder desarrollar en este tiempito que nos ocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por la presentación bastante completa y ilustrativa. Así que agradecer y ahora darle la palabra a los diputados si es que tienen alguna pregunta con respecto a la exposición de Gloria. ¿Lorena Fría, diputada? Sí. Gracias, señor presidente, y a través suyo un saludo a la ex magistrada de la Corte Constitucional y también mi reconocimiento a la importante labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional colombiano y que ha sido ejemplo para muchos países de América Latina. Yo tengo un par de preguntas a propósito de lo que usted nos comentaba. Lo primero es cuando un grupo disidente se convierte en un grupo beligerante. Lo digo porque usted hace referencia al conflicto y entiendo que en el conflicto se le atribuye efectivamente, tienen responsabilidad los grupos que no son agentes del Estado, tienen responsabilidad en materia de derechos humanos, pero ¿cuál es la línea que convierte a unos en otros? La segunda pregunta es, ¿cuándo un país decide aplicar el derecho internacional humanitario? Es decir, ¿quién es el que, o quiénes son los que establecen aquí adentro tenemos un conflicto interno y por lo tanto vamos a aplicar el derecho internacional humanitario? Y mi tercera pregunta tiene que ver con la diferencia entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Lo digo porque en conflictos, sean externos o internos, solo hay un conjunto de derechos, pero que no es todo el catálogo de derechos humanos, que permanecen vigentes en situación de conflicto. Por lo tanto, digamos, hay una gran cantidad de otros derechos que permanecen, digamos, suspendidos o por lo menos limitados en su ejercicio. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. Si quiere responder, Gloria. Vale, gracias, diputada Lorena. Eso de tener diputadas mujeres me hace sentir muy orgullosa. En Colombia esa es una de las luchas que hemos tratado de hacer, porque no sé si es un tema de gusto o es un tema de pocas oportunidades, pero no hay muchas mujeres en la política, por eso las felicito y tengo confianza en que ustedes también van a ser ejemplo para las, sobre todo las jóvenes de mi país que quieran lanzarse a la política. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Nosotros en la jurisprudencia de la Corte hemos tratado de trabajar mucho para poder hacer una respuesta objetiva a sus preguntas. Entonces, cuando un grupo disidente se convierte en un grupo beligerante, y como es un grupo beligerante, es destinatario del derecho internacional humanitario. Y de esa misma manera le exige, pero también tiene privilegios del conflicto, como por ejemplo los acuerdos de paz. Exactamente. Eso, pues, parecería que no hay una norma específica que me pueda a mí llegar a concluir
una respuesta normativa. Entonces, por eso la jurisprudencia, siguiendo claro muchas normas y en general del derecho internacional humanitario, ha llegado a la conclusión que sí hay algunos elementos objetivos que me permitan a mí establecer que hay un grupo beligerante. Eso está asociado a 3 elementos que son muy importantes. El primero, el elemento del control sobre el territorio. Hay un grupo disidente, pero ese grupo disidente no tiene la capacidad de control sobre un lugar del territorio colombiano, pues no será un grupo beligerante. Un grupo beligerante debe tener control de territorio. 2, debe tener poder de mando. Una estructura que termina siendo una estructura militar. Fíjense que tanto, los paramilitares en Colombia pues nunca se reconocieron propiamente dicha jurídicamente como un grupo beligerante, porque estuvo muy marcado por la presencia del Estado ahí. Entonces hubo debates, pero las FARC, por ejemplo, una característica importante es que ellos tenían una jerarquía militar seguramente más disciplinada y seguramente más organizada que muchos, incluso batallones o grupos de las fuerzas militares del Estado. Esta es otra característica que para efectos de la responsabilidad penal es muy importante, porque hay posibilidades de imputar responsabilidad en las líneas de mando. Entonces, esa estructura militar jerarquizada, organizada. Y por otro lado, también existe el tercer elemento, entonces control de poder, una jerarquía militar y un tercer elemento que son unas estructuras ideológicas. Entonces, claro que la estructura ideológica pues está centrada a la importancia para defender X o Y posiciones, que obviamente un grupo disidente, pues si está en desacuerdo total con el Estado, podrá tener algunas líneas en donde usted ideológicamente se separa por esto, pero pues las otras 2 elementos constituyen un factor absolutamente preponderante y definitivo. Entonces, precisamente por esa razón se da al derecho internacional humanitario y ahí, perdón, un segundo, ya llegó. Y ahí puedo preguntar, puedo responder esa diferencia entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Podríamos advertir que el derecho internacional de los derechos humanos es un contenido mucho más general en donde involucran todos los desarrollos de derechos humanos, que la libertad de expresión, la forma como usted entiende la libertad de asociación, bueno, la cantidad de derechos que hoy se consideran incluso derechos con desarrollo universal. Pero el derecho internacional humanitario mucho más ubicado y centrado en el derecho de las reglas mínimas de los conflictos. Entonces, las reglas de conflictos, pues lo ubicamos en el derecho internacional humanitario, pero claro que ahí, pues, ha tenido una relación muy importante con otros derechos humanos que también están protegidos en otras normas internacionales vinculantes, vinculantes para los estados. ¿Cuándo un país decide aplicar el derecho internacional humanitario? Pues realmente en Colombia el debate fue tremendamente fuerte porque muchos consideran que esta es una definición política. Hasta muy poquito antes de el gobierno Santos, el gobierno Uribe, por ejemplo, no le reconocía a las FARC un carácter beligerante. No le reconocía ese, y como no es beligerante, pues no es combatiente y por esa razón no se le aplica el derecho internacional humanitario y no tiene los privilegios del derecho internacional humanitario. Claro, los deberes
pero también los privilegios, como por ejemplo llegar al acuerdo de paz. Que cuando el gobierno Santos reconoce en las FARC esa condición de combatientes, de una vez ese reconocimiento los ubica en todas las reglas del derecho internacional humanitario, y por eso esas advertencias y esas investigaciones que tiene que adelantar la JEP para efectos de establecer en general los delitos de lesa humanidad, los secuestros, las desapariciones forzadas, bueno, y la gran cantidad de delitos que cometieron las FARC en el combate en Colombia. Entonces, básicamente, esa es una decisión política, pero que los jueces también pueden contribuir para efectos de la identificación de los hechos del caso. Entonces, en una investigación, la Fiscalía General de la Nación en Colombia puede llegar a la conclusión que hubo homicidios sistematizados, homicidios que obedecían a intereses políticos y que tenían como finalidad el exterminio de un grupo político, social, como por ejemplo lo que pasó con la UP. Fue la propia Fiscalía en Colombia que declaró la existencia del genocidio. Lo reconoce por vía judicial al tipificar el delito de genocidio como un derecho de lesa humanidad que debemos proteger, y ahí las reglas del derecho internacional humanitario son exigibles también para los jueces al momento de calificar el delito, pero ya a partir de los hechos. A partir del fenómeno es una decisión más política de las autoridades que tienen esa facultad, y en Colombia esa facultad la tiene solamente el presidente de la República. Bueno, muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más tiene pregunta para diputado Kaiser? ¿Usted? ¿No? Bueno. Diputado Kaiser, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, disculpe un segundo, bueno, ya estoy medio pipí. La consulta es la siguiente: ¿cuál sería entonces, para nuestra información, la diferencia entre delitos comunes, delitos terroristas y delitos de lesa humanidad? Esa es la primera pregunta que me gustaría hacer. La segunda sería, y suponiendo o esperando que tenga algo de información respecto de la situación que vive nuestro país, es decir, Chile, en su opinión personal, pero también profesional, si los casos de muerte y lesiones causados en ataques sistemáticos de grupos armados contra la población civil en la Araucanía podrían ser tipificados como delitos de lesa humanidad, y en qué circunstancias. Y por último, en esta ronda, si se darían actualmente en la Araucanía, es decir, el sur de nuestro Chile, los supuestos del tipo penal del artículo 9 de la ley 20.357 de desplazamiento forzado de personas cometidos por grupo armado, abro paréntesis, con capacidad de procurarse impunidad, cierre paréntesis, no estatal, mediante ataques sistemáticos a la población civil. Eso naturalmente solo en el caso de que sepa algo de lo que es nuestra situación en el sur de Chile. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias, diputado. Gloria. Gracias, diputado. Pues yo, la verdad, sí lo reconozco, no he estudiado. Seguramente ahora que tengo más tiempo lo podré hacer. Me parece muy interesante pues, la situación que ustedes están atravesando en la Araucanía. No lo he estudiado. Creo que hay elementos jurídicos bastante técnicos que le permiten a uno llegar a la conclusión que hay un ataque sistemático que pueda entenderse como un delito de lesa humanidad, y por esa razón pues no tengo todo el contexto para poder llegar uno a la conclusión de que lo sea. Solamente pues debo advertir que en general los delitos de lesa humanidad son delitos, como su nombre lo dice, en donde el titular del bien jurídico protegido no es solamente la persona directamente afectada, es un delito que afecta a toda la humanidad,
Precisamente por eso son delitos que se combaten a nivel internacional. Y ahí todo el sistema universal de derechos entra a jugar un factor importante. Por eso la protección, pues si los estados no tienen la capacidad de protección, por eso es que los tribunales internacionales entran a proteger los derechos, y nosotros en Colombia hemos tenido alrededor de 10, 11 condenas por situaciones de delitos típicos de lesa humanidad que en Colombia no se protegieron. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos entró a condenar al Estado por la falta de protección a las víctimas de esos derechos, porque involucran a toda la comunidad, involucran a toda la sociedad. Es la humanidad misma la que está combatiendo este tipo de afectaciones. Y por esa razón, ya ustedes ven cómo la dimensión de un delito de lesa humanidad es distinta a la de un delito común. En el delito común, por regla general, el bien jurídicamente protegido está asociado más directamente a la víctima. Claro, habrá momentos en donde el bien jurídico afectado es el patrimonio público o un interés un poco más ambiguo, más amplio, pero son bienes particularizados, más identificados particularmente hablando. En los delitos de lesa humanidad, el ordenamiento jurídico universal ha reconocido que hay mínimos sobre los que no se puede traspasar. Hay mínimos en donde no solamente el Estado, sino también los particulares deben entender que hay conflictos, hay diferencias, hay situaciones en donde usted no puede estar de acuerdo con algo, pero para hacer esas manifestaciones no puede acabar con un grupo político y no puede convertir el factor de la diferencia política como el factor de agresión. Eso hace que, pues, en los extremos más grandes nos ubiquemos el delito de lesa humanidad y los delitos comunes. Los delitos comunes, pues, evidentemente están identificados en los códigos penales respectivos. Los delitos de lesa humanidad, independientemente de que estén tipificados en el Código Penal interno, son delitos que están descritos en estos convenios, en estos tratados internacionales que hacen parte del derecho internacional humanitario. Entonces ustedes identifican y preguntan, incluso en el Estatuto de Roma, en donde en el Estatuto de Roma sí estamos hablando de la responsabilidad del infractor, agente estatal. Y en estos casos, pues sí, nosotros tenemos listados en donde el mundo llegó al acuerdo, en donde no podrá permitirse los crímenes de guerra. Entonces ustedes tienen un listado donde nos dicen que en cualquier guerra es admisible, pues, tratar de acabar al combatiente, al enemigo, pero no puede tratar de acabarlo eliminando las fuentes de agua, por ejemplo. No puede generar incendios que afecten a la población civil. No puede, en general, delitos de guerra, pero también está claro que las desapariciones forzadas, que las masacres, que, bueno, son delitos que traspasan incluso las fronteras del propio Estado. Y por eso se consideran que los delitos de lesa humanidad son delitos jus cogens, o sea, hacen parte del derecho independientemente de que esté regulado o no. Si hay un Estado que no ha aprobado el protocolo 2, por ejemplo, no quiere decir que ese Estado no está vinculado. Claro que está vinculado porque hace parte del jus cogens. Y entonces, muy clara entre la diferencia lesa humanidad, delito común. Ahora, los delitos terroristas, el terrorismo, pues evidentemente es otro gran problema de los estados actuales, pero no hace parte de un delito que pueda entenderse como un delito de combate, o sea, un delito de conflicto interno. Parte de las dificultades del terrorista es que no tienen un móvil específico
y si lo tiene, pues no hace parte de un móvil para combatir las fuerzas del Estado que pues el conflicto interno ha tratado de hacer. Pues acuérdense que el delito clave de los combatientes es la rebelión. Se va contra el Estado porque no considera que él solucione y de ahí proteja los derechos. En los delitos asociados al terrorismo, pues no hay una filosofía propiamente dicha que explique una disconformidad con las políticas institucionales en general. No solamente de las políticas institucionales gubernamentales, sino institucionales en general. Nosotros en Colombia tenemos tipificado el delito de terrorismo. Es cuando, y básicamente el juez penal, cuando hace la valoración de qué tipo de delito, el terrorismo termina siendo una decisión de exclusión. No es el delito de homicidio, porque murieron tantas personas, no es el delito, es el delito de terrorismo, de exclusión, pues se llega a la conclusión por exclusión. Y en Colombia también el tema de terrorismo fue bastante estudiado desde la perspectiva del derecho que tienen las víctimas a sus reparaciones. Entonces, muy estudiado a través de los procesos penales, pero también de los procesos contenciosos administrativos, en donde los jueces han analizado si hubo omisiones del Estado para efectos de la protección de quienes resultaron afectados. Y ahí ha llegado a la conclusión que pueden ser objeto de reparación a las víctimas de terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Gloria? Sí, yo quiero hacer una última, presidente. Sí, por supuesto, es la idea. Aprovechemos la expertise de Gloria. Aprovechar absolutamente a la ex magistrada. Quería que definiera, porque se usa con mucha liviandad lo que significa el elemento de sistematicidad en materia de crímenes de lesa humanidad. Quería pedirle, digamos, si usted podía desarrollar qué significa la sistematicidad como uno de los componentes del crimen de lesa humanidad. Bueno, realmente nuestra jurisprudencia, en la Corte Constitucional no tuvimos casos en donde pues, podamos establecer con claridad cómo entender el concepto de sistematicidad, pero en Colombia básicamente son los jueces penales los que nos han podido dar algunas luces sobre su entendimiento. Específicamente con el genocidio de la Unión Patriótica en Colombia, pues sí hubo algunos pronunciamientos en donde mostraron que el elemento sistematicidad no solamente está determinado por un factor cuantitativo, cuántas personas resultaron afectadas, sino que juega, es un factor importante. Yo no puedo llegar a la conclusión de que hay sistematicidad si hay dos situaciones iguales. Pues obviamente es un factor que juega, pero no es un factor exclusivo, o sea, no es solamente por el número de personas. Entonces, ¿cuántas personas han muerto en Colombia? No. El más importante es el elemento cualitativo. ¿Cuál es la razón? El móvil. Y ahí en el móvil, la determinación de un objetivo con cercanía política, ideológica o cercanía de formas de ver la vida. Pues hay estudios en este momento sobre si hay un delito de genocidio en algunas partes de Colombia en donde hay grupos indígenas que resultaron afectados en una época determinada. Pero no se ha llegado a esa conclusión. Con la Unión Patriótica, pues el elemento sí fue muy claro. Porque, o bueno, después de muchos estudios se llegó a la conclusión de que era claro, porque era acabar un partido político
que tenía una forma de ver la política distinta al de la mayoría. Y la Unión Patriótica inició sus orígenes en las FARC, pero hubo algunas personas de las FARC que no estaban de acuerdo con la lucha armada y ellos optaron el camino democrático. Entonces ellos se presentaban en las urnas y muchas personas en Colombia pues los estigmatizaron toda su vida. Y por eso es que se concluye que ese elemento cuantitativo, cuántas personas murieron, pero murieron por pertenecer a un grupo que estuvo estigmatizado, un grupo que hacía parte ideológicamente de un mismo concepto, de una misma forma de ver la política, que fue el móvil determinante para esos homicidios. Fíjese cómo la construcción de la sistematicidad terminó siendo mucho más determinante a partir del caso. No tenemos entonces una definición que yo pueda decir es que la ley tal define, solamente será sistemático esto, sino es más una construcción jurisprudencial a partir de los casos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gloria, nuevamente por tan clara la respuesta y útiles para nosotros para ver cómo seguimos con el proceso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Diputado. Siempre, especialmente los amigos. Es que no nos gusta prender a los rojos. A ver, mis consultas son las siguientes. Respecto a la retroactividad de los delitos. ¿Es posible que un proyecto de ley establezca la aplicación retroactiva de los tipos penales de la ley 20.357 a hechos acaecidos en la década del 70 y 80? Y si ello se ajustaría a los tratados internacionales vigentes o se estaría rompiendo el principio de legalidad de los delitos. La segunda consulta, que está un poco alejada de esto, pero tiene que ver con, a ver, si un delito terrorista puede constituir un delito de lesa humanidad, en ese caso debe escogerse un tipo penal cuando la conducta encuadra en alguno. ¿Cuál tipo de penal se debiese escoger? De la mano de esto, si escoge la fiscalía o el juez el tipo penal menos grave, ¿puede considerarse que exista impunidad si la conducta constituye en realidad un delito de lesa humanidad? Por ejemplo, si se sanciona un incendio en circunstancia que existe en realidad un delito de desplazamiento forzado de toda una población, cuyo medio de comisión es el incendio sistemático de los hogares de quienes no forman parte del grupo agresor. ¿Existe impunidad? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en ese caso? Y cerrando, ¿es impunidad un delito de lesa humanidad no sancionar o sancionar con un tipo penal de menor gravedad? Y concluyendo, esto creo que es la última pregunta que hago. Si se puede referir a la experiencia colombiana de justicia transicional y a la amnistía como herramienta jurídica en el contexto de las violaciones de derechos humanos y su superación con vistas al logro de la paz social. ¿Existen límites a la amnistía en este terreno? ¿Cuáles? Muchas gracias. Gracias, diputado. Gloria. Sí, yo creo que son bastantes temas y todos difíciles. Empecemos por el de la retroactividad de tipos penales. Nosotros, bueno, yo conocí, pues muy en la academia, un caso típico de retroactividad de tipos penales, pero cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son delitos imprescriptibles. Y este tipo de delitos pues pueden investigarse en cualquier momento. Y el caso fue muy famoso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que se conoce como el caso del Muro. En la época de Hitler, cuando se atravesaba el río,
los guardianes del muro podían disparar. Personas absolutamente indefensas, que su objetivo era traspasar el muro y ya. Familiares de las víctimas, después de que se cayó el muro, de las víctimas pues de las decisiones nazi, demandaron a Alemania. Y demandaron sobre la base de que ese homicidio en situaciones de absoluta indefensión, pues debía ser sancionado y debía ser reparado. Claro, en el Tribunal alemán y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el gran debate, porque pues en ese entonces los guardianes del muro no solamente estaban pues cumpliendo las reglas, en ese entonces tenían que hacerlo. Si ellos no disparaban, pues se metían en problemas disciplinarios por no cumplir las normas aplicables en su caso. Entonces ellos estaban en cumplimiento de un deber jurídico, el deber jurídico que había establecido el homicidio aún en esa situación de indefensión. Y pues obviamente eso no constituía un delito. Al cabo de todos estos años, llegó al Tribunal Europeo el caso y se llega a la conclusión que los delitos de lesa humanidad y en general los delitos que afecten de extrema, lo dijo el Tribunal alemán con estas palabras, de manera extremadamente injusta. Cuando se afecta un derecho de manera extremadamente injusta, puede ser investigado y sancionado en cualquier momento porque nunca van a prescribir. Fíjense que, pues, ¿y el principio de legalidad? ¿Y dónde queda el principio de favorabilidad? Si los guardianes del muro estaban cumpliendo deberes jurídicos, si en ese entonces eso no constituía un delito, sino una obligación, ¿y por qué los van a sancionar? Después de un debate muy duro, se llega a la conclusión que ese carácter y esa afectación tan grave a la humanidad que generó este tipo de decisiones podría incluso tener un efecto retroactivo. Y se sancionó. Se ordenó a Alemania, repararon a las víctimas. Pues obviamente varios de los guardianes del muro ya ni siquiera estaban vivos, entonces pues no fueron objeto de medidas penales, o por lo menos pues el debate no fue propiamente dicho dirigido a si estas personas estaban o no debían estar en la cárcel o no. Pero lo cierto es que nosotros en Colombia, siguiendo los estándares de la Corte Interamericana, sí estamos en la línea de que los delitos de lesa humanidad son delitos imprescriptibles y son delitos que estaban tipificados, si no en el ordenamiento interno, en un ordenamiento internacional. Y en ese ordenamiento internacional, como hacen parte de los respetos más elementales de la dignidad, pues deberían seguir protegiéndose a lo largo de la historia. Nosotros no hemos tenido ejemplos que yo les pueda decir, pues es que eso no estaba tipificado antes y ahora lo estamos sancionando, porque pues nosotros sí hemos tenido como conductas delictivas, pues la mayoría de los delitos de lesa humanidad desde mucho tiempo atrás. El debate alrededor de si se escoge el tipo de delito y si al escogerse el más grave o al escogerse mejor el menos grave genera impunidad, pues esto sí que ha sido objeto de debate en la jurisprudencia, sobre todo después de la firma del acuerdo y de la firma, en el caso, el primer debate fuerte fue con pues con los acuerdos con los paramilitares. Porque si ustedes pues, lo tienen en la cabeza y si no lo tienen, pues les recuerdo, a los grupos paramilitares, incluso los jefes de los paramilitares, se les dio una condena
a los altos mandos de 8 años. Ellos están, y de hecho varios ya la cumplieron, otros pues fueron extraditados porque Estados Unidos los pidió por delito de narcotráfico, pero su condena fue 8 años de prisión, estuvieron en la cárcel. Y entonces se advertía, pero ¿cómo estos señores que cometieron semejante cantidad de delitos de lesa humanidad, tuvieran 8 años de cárcel? Y después el tema con las FARC. Incluso los altos mandos de las FARC pues no han estado en la cárcel. Los altos mandos de las FARC, incluso varios, están en el Congreso, como fueron pues, del secretariado de las FARC, y no han tenido ni un solo momento de cárcel, a pesar de que ellos mismos han reconocido la ocurrencia de delitos de lesa humanidad. Y claro, al hacer el estudio de constitucionalidad que nosotros tuvimos pues que realizar, el gran debate era sobre la impunidad. Entonces, ¿cómo puede un ordenamiento jurídico favorecer un acuerdo de paz que genere impunidad? Eso también es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. Eso va contra la obligación que tienen los estados de proteger a las víctimas. Y pues en esa interpretación de esa maraña de normas, porque evidentemente aquí empiezan a confluir una gran cantidad de normas que todas terminan siendo vinculantes para el Estado, pero las normas sobre también el favorecimiento de la paz. Y ahí nosotros tuvimos muchas, pero muchas discusiones y muchos debates, porque terminas jugando un papel tan importante en la decisión, el derecho a la paz, como el derecho a la protección de las víctimas, el derecho a evitar que se vuelvan a presentar situaciones de estas, y sobre todo evitar la impunidad. Y en ese momento, la Corte llega a la conclusión que los organismos internacionales en general han interpretado que en ese conflicto de intereses constitucionalmente protegidos, pues hay que en últimas darle más peso a uno que a otro, y hay que ponderar, exactamente. Y en esa ponderación, el derecho a la paz tuvo más peso, porque se llega a la conclusión que no hay la posibilidad de desarticular este tipo de grupos si no terminan con la ilegalidad. Y al tener más peso, la Corte, eso sí, claro, fue una de las líneas más importantes del proceso con las FARC, y la línea fue: no podemos sacrificar a las víctimas. Entonces, la impunidad, pero la impunidad que no puede dejar de lado a las víctimas. Y por eso la responsabilidad que hoy tiene la Jurisdicción Especial para la Paz y en general los tribunales especiales para la paz, de garantizarle a las víctimas verdad, justicia y reparación. Entonces, sacrificamos la impunidad que genera para toda la sociedad, pero no sacrificamos el derecho al individuo particularmente considerado en relación con la protección de la verdad, justicia y reparación. Cuando nosotros estábamos en este debate, un magistrado sudafricano nos dio una charla que a mí me impactó tremendamente. Él nos decía: nosotros en nuestro proceso de paz, las víctimas todas, bueno, tuvimos mucho contacto con las víctimas, y varias de ellas siempre nos advirtieron que para ellas lo más importante era el derecho a la verdad, que incluso sacrificaban el derecho a la reparación, porque si les van a pedir que paguen plata, se van a guardar parte de la verdad para no reconocer que su daño fue mucho mayor. Entonces él decía que en delitos de violencia sexual y en general todos esos delitos que tienen un estigma social muy fuerte, los delitos de reclutamiento a menores, los delitos de violencia sexual a niños o a mujeres, son delitos
muy reprochados socialmente hablando. Y entonces, como son delitos que generan tanta molestia para la sociedad, por esa razón dicen que la única manera de hacer que ellos cuenten realmente todo lo que hicieron era ni siquiera obligarlos a pagarles a las víctimas lo que hicieron, porque para ellos era mucho más importante reivindicar el derecho a la verdad. A mí eso me impactó mucho y pues realmente yo creo que en Colombia esa protección a las víctimas pues ha reconocido pues márgenes de impunidad, pero en favor o por lo menos reivindicando los derechos de las víctimas. Las amnistías. Perdón que me estoy quedando sin batería. En cuanto a las amnistías, pues el estándar del sistema regional de derechos humanos y en general el estándar universal, pues prohíbe las amnistías. Las amnistías en delitos de lesa humanidad no son viables y por esa razón nuestro ejercicio en el control del acuerdo con las FARC pues fue mostrar que no constituían amnistías propiamente dichas, que eran formas de justicia restaurativa diferentes, porque no implicaban un borrar en absoluto. Precisamente en aras de esa protección a los derechos de las víctimas, se reconoce la existencia del delito. O sea, no es que se borra que ocurrió el delito, pero se enfoca en la justicia restaurativa y en especial en las víctimas. Entonces, propiamente dicha, en Colombia nunca se ha concluido que lo que se presentó aquí fue una amnistía en términos absolutamente contrarios al sistema regional, bueno, a los estándares de la Corte Interamericana. Bueno, eso fue lo que pude anotar de las preguntas que me presentó el diputado. Sí, muchas gracias, Gloria. Agradecer. Diputado. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quería agradecer a la señora Gloria por la magistral intervención y quería destacar en su presentación la mención que hace ella a lo que finalmente origina la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la intervención del nazismo y del fascismo en Europa, y que daría en 1948 con esta extraordinaria declaración por todos conocida y que es motivo de esta comisión por lo demás. Y mencionarle a la señora Gloria que en Chile tuvimos la desgraciada experiencia de un enclave nazi fundado por el señor Paul Schaeffer, que no bastando con los delitos que ya había cometido en Europa él y sus huestes, él pertenecía a la juventud hitleriana, se vino a Chile con muchos que escaparon de la Europa de la posguerra, construyeron acá la Colonia Dignidad, disfrazada de una sociedad benefactora de educación, posteriormente denominada Villa Baviera, a instancias de un traficante de armas, Gerard Murphy, y decir que además este señor, ya fallecido, fue condenado además en Chile por delitos de vulneración de derechos de la infancia por abuso de menores. Así que creo que el traer a colación la génesis, digamos, señor presidente, por su intermedio, del tema de los derechos humanos a nivel universal y lamentar que en Chile hayamos tenido que vivir a partir de 1961 las atrocidades de este enclave nazi. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señora Gloria, por su intermedio. Gracias, diputado. Yo también quería comentar ahí algo que es importante. Gracias. Usted tiene razón, diputado. Realmente este engranaje del Sistema Universal de Derechos Humanos se presentó y sobre todo un poquito más adelante lo que se denomina en la doctrina como la jurisdicción constitucional para la libertad, tienen el mismo origen, que son los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y esos horrores de la Segunda Guerra Mundial mostraron que las sociedades en general tienen que llegar a un punto mínimo de acuerdo. En Colombia, pues con una marcada incidencia política, pero lo que denominaron algunos políticos
como volver a lo elemental, volver a lo fundamental. Si lo fundamental que tiene el Estado está en los individuos, pues a ellos hay que protegerlos. Y por esa razón, este sistema universal de derechos humanos surge como límites a los abusos absolutos contra los seres humanos. Y fíjense que son abusos de Estado, pero también son abusos de los particulares con poder para imponer. Y ahí es donde pues la jurisdicción de la libertad, la jurisdicción constitucional de la libertad, que se denominó la existencia del Tribunal Constitucional en Alemania de 1949, en donde pues evidentemente el objetivo es en la protección del ser humano, de las barbaridades, de la barbarie del ser humano. Y por esa razón yo creo que los estados tienen que tomarse en serio la real protección de los derechos humanos independientemente de quién es el que la afecta, de dónde surge. Ese es un discurso transversal que realmente constituye ética de comportamiento público, pero también ética de comportamiento privado. Y por eso el gran reto que tienen las sociedades actuales es volver a lo fundamental. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que representar a toda la mesa y a todos los diputados y diputadas. Gloria, gracias por la tremenda presentación, por estar disponible, usar tu tiempo también para ilustrarnos con respecto a esta materia que a nosotros también nos preocupa mucho y queremos seguir avanzando porque los derechos humanos de las personas siempre están por delante de cualquier otro tema. Así que, Gloria, despedirte, gracias. Y cuando venga a Chile, la vamos a invitar al Congreso. Que esté muy bien, mucha suerte. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, nos quedan todavía casi 20 minutos para terminar la sesión. Volvemos a puntos varios, ¿les parece? Porque el gobernador ya no viene. Por eso yo también dejé que se extendiera un poquito más, tomando en cuenta que además el tema es tremendamente interesante, ¿no? Ya. Entonces, abro el tema de puntos varios. ¿Quién tiene puntos varios? Lo primero, para cerrar el tema anterior, ¿les parece? Una cosa es que se haga una sesión en la sala con respecto al tema de la educación, y otra cosa es invitar a las personas que yo estoy pidiendo para preguntar con respecto a los derechos fundamentales, digamos, de la educación, para un poquito ahondar un poco más y ser un poquito más técnico, porque la sala no nos va a permitir ser lo suficientemente técnico. Más allá que también educación vaya por su área, pero yo sugiero que a nosotros nos corresponde también estar holgados en los tiempos para poder hacer esas invitaciones. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Diputada, dígame. Si me permite, yo creo que hay que tener cierto respeto, además, por nuestros invitados. Entonces, ellos también, de manera que si podemos funcionar ambas comisiones, Educación y Derechos Humanos, conjuntamente para poder recibir en un tema que nos compete a ambos, sería mucho más eficiente tanto para nosotros como para educación como para nuestros invitados, porque es el mismo tema y repetirlo 2 veces. Además, a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la educación, porque así se ha planteado la invitación. Entonces yo buscaría una instancia en que pudiéramos funcionar juntas las 2 comisiones para el efecto de escuchar a estos invitados. Bueno, sugiero lo siguiente. Presidente, yo también. Perdón, sí, diputada, diga. Sí, lo que quiero proponer, pero en realidad a mí me interesa efectivamente el tema, pero creo que para darle una mirada de derechos humanos y que no se repita, quizás podríamos invitar, como usted había señalado al principio, al director o directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez, que tienen la mirada de derechos humanos. Exacto. Entonces, para no alargar el tema, ¿tenemos acuerdo con respecto a eso? ¿Sí? ¿Sí? Acuerdo. Ya, perfecto. Muchas gracias, diputada, por digamos, poder cerrar la conversación. Ofrezco puntos varios.
Presidente. Diputado. Que con la palabra truncada la vez anterior para efecto de poder respetar los tiempos de la expositora. Puedo reiterar en el fondo la necesidad de solicitar al Ministerio de Justicia saber cuántos, y aquí voy a ser bien preciso, cuántas personas han sido condenadas, cuántos se encuentran cumpliendo una condena y cuántos han muerto cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad. Entiendo que anterior a que yo llegara tocaron el tema, pero no es esta solicitud. Y la segunda solicitud, sí, pero son temas distintos, son preguntas distintas. Y lo segundo es que quiero solicitar el número de personas mayores de 70 años privadas de libertad y hacer el desglose con el fondo cuántas de esas corresponden a delitos de lesa humanidad y cuántas no. Si pudiésemos solicitar eso al Ministerio de Justicia. Entiendo que son 3, 4 puntos y oficial o invitar. Lo primero, oficial. Oficial, perfecto. Es que para aclarar. ¿Hay acuerdo para hacer ese oficio? ¿Cuál oficio, señor presidente? El que está planteando el diputado Araya con respecto a 3, 4 puntos que le gustaría tener la claridad para que el Ministerio de Justicia nos pudiera informar con respecto a lo señalado por el diputado anteriormente. No me queda claro cuáles son esos 3 o 4 puntos, presidente. Los vamos a volver a precisar a través del diputado Araya. Gracias, presidente. Los puntos más. ¿Cuántos han sido condenados y cuántos se encuentran cumpliendo una condena y cuántos han muerto cumpliendo una condena por delito de lesa humanidad? Eso ya lo votamos y dijimos que no. No, es que no votaron lo mismo. Perdón. Presidente. Pero esa es mi solicitud. Perdón. No tengo idea. Esa es la solicitud del diputado. Pero para cerrar el debate, propongo el acuerdo y si no hay acuerdo lo sometemos a votación tomando en cuenta que es un diputado que también tiene su solicitud. O sea, no podemos mezclar tanto las cosas. Presidente, excúseme, pero cuando no... es lo mismo que ya votamos, se está pretendiendo, no, sí, mire, no, dejémonos de, es exactamente el oficio que se está pidiendo, es un oficio que se solicitó y se rechazó. Que el diputado no estuviera presente en ese momento es una lástima, pero no podemos estar reiterando las cosas infinitamente y tratando por un medio colateral de revocar una decisión que ya está tomada y que fue rechazada. Gracias, diputada. ¿Diputado? Presidente, muy breve, porque creo que debe someterse a votación, pero no entiendo la lógica de un oficio, una solicitud a un servicio público en nuestra labor fiscalizadora. Como diputados no pongamos que se haga. Si o sea, el oficio es una solicitud, una consulta. Si nos van a hacer la respuesta va a llegar en la forma que tenga que llegar. A propósito, del 10 de mayo, que estoy esperando una respuesta que salió de un oficio de esta comisión, lo reiteramos el 8 de junio y la ministra de Justicia tampoco nos ha contestado. Entonces, no veo cuál es el problema de emitir un oficio. Yo solicito, presidente, que se vote, por favor. Gracias, diputado. Es que no quiero abrir el debate con respecto a esto. Yo creo que lo más cortés y lo más republicano es votar la petición que está haciendo el diputado Araya. Eso, dígame. Perdóneme, déjeme decir algo. El diputado Araya tiene derecho a dirigir él su oficio como diputado sin ninguna duda, pero él está pidiendo que la comisión oficie por él en una cuestión que ya fue votada, que mande él su oficio, problema cero. Diputada Frías. Sí, yo quiero señalar que yo estoy en contra de que se mande el oficio, no porque no quieras tener información, sino que porque los términos en que se manda el oficio es engañoso. Y eso me consta más o menos lo que van a decir en el oficio, lo que va a ser utilizado para decir que no hubieron crímenes de lesa humanidad en Chile. Por lo tanto, estoy en contra porque es incluso no haber oído lo que dijo la magistrada. Cerramos el debate. El diputado. Sí, presidente, por su intermedio, estamos pidiendo un oficio con la misma naturaleza de lo que habíamos también discutido anteriormente. Si vamos a discutir un oficio
con estas similares características que son de la misma naturaleza, creo que se necesita unanimidad para poder revocar un acuerdo anterior, y la unanimidad no existe. Presidenta, usted tiene razón en la parte del reglamento. Ahora, esto es un oficio totalmente distinto y presentado por otro diputado. No estamos abriendo el oficio anterior, que se votó y se perdió. Así que lo voy a someter a votación. En mi calidad de presidente lo voy a someter a votación. Por favor, secretario, tomar la votación del... Diputado Araya, ¿cuál es su voto? Diputada Bolnes, ¿cuál es su voto? A favor y lo estimo inadmisible por las razones que ya expresé. En contra. Sí, me parecía que había acordado ahí. En contra, entonces. Absolutamente en contra, porque encuentro que es reiterativo de algo que ya se tomó acuerdo. Diputada Fríes, ¿cuál es su voto? En contra por las razones mencionadas. Es mañosa la pregunta. En contra, muchas gracias. Diputado Guzmán. A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputado Lavé. A favor, secretario. A Gracias. favor. Diputado Lacomarcino. Me he abstenido en la anterior oportunidad, pero obviamente yo creo que todos tenemos que ser bastante serios en esta instancia. Obviamente el diputado se ausentó en el momento de la votación y esto es prácticamente el mismo oficio que había solicitado el diputado Kaiser, presentado sí por otro diputado, pero en la práctica el mismo contenido. Me parece mañosa, lo digo, la forma de proceder, y por tanto, en virtud de ello, no por el contenido en sí mismo, voy a votar en contra. En contra, muy bien. Diputado Daniel Irayú. A favor. Diputado Naranjo no se encuentra, Aricañaco tampoco. Diputado Sandón. Con su micrófono encendido, por favor, diputada, porque no le escuchamos nada. Bueno, ahí sí. Disculpe. La verdad que en esta comisión me sorprende. Avanzamos 3 pasos y después retrocedemos 2. No se hace la ilusión de que vamos a estar todas alguna vez en la misma. Yo me voy a abstener esta vez. No puedo. Abstención, diputado Sandón. Muy bien. Don Hernán Palma, ¿cuál es su voto? Absolutamente en contra, señor secretario. En contra. Y finalmente, diputada Serrano. En contra. En contra. Cinco votos a favor, 5 en contra, una abstención. No se alcanzó el quórum de aprobación, rechazado, señor presidente. Bueno, ¿algún otro puntuario? Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.